Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí siempre estar con la gobernanza de la Biored, a Emma, a Alma y en general a las grandes lideresas que están en esta organización, Teresa, etcétera, es para mí un gran honor y es algo que hago con muchísimo beneplácito. Y hablarles de un tema, tal vez el tema que más lento está en el proceso del reconocimiento de los derechos fundamentales de los pacientes y que a diferencia de otros momentos, porque recordarán los que han venido guardando el Biosummit 1, 2, 3 y ahora el cuarto, vamos a agregar en este momento, en esta ocasión, cómo están nuestros países, los países de la región de Centroamérica y República Dominicana para efectos del cumplimiento del derecho fundamental que nos ocupa. Aquí hay que distinguir lo que es el derecho interno de cada país con respecto al derecho externo o el derecho convencional. Y con esto vamos a decir algo que ojalá se les quede y que tiene que ser fundamental para poder desarrollar en cada país el conocer qué es el consentimiento informado y cómo poderlo llevar a la práctica. El derecho convencional nace principalmente de los derechos fundamentales que la Convención Americana de Derechos Humanos le ha dado o lo reconoce a todos los que habitamos los países adscritos a esa convención, a los que hemos reconocido esa convención, es decir, todos nuestros países, todos los países en general de América. Entonces, hay que tener presente que la principal base para el reconocimiento está en la Convención Americana de los Derechos Fundamentales y no tanto, como lo vamos a ver, en nuestras propias constituciones o en nuestras propias leyes. Algunos países tienen un poco más que otros, ya lo vamos a ver con más pausa, pero indistintamente de que lo tengamos o no lo tengamos en nuestros países reconocido a nivel de constitución o de leyes, hay que tener presente que por encima de nuestra carta fundamental, la constitución política, están los derechos fundamentales de todas las personas. Y que desde hace mucho tiempo la doctrina ha reconocido que los derechos fundamentales existen por la sola condición de ser un ser humano. Esté o no esté escrito en una constitución política, el poder público tiene el deber de reconocer los derechos fundamentales. Sobre eso hay toda una explicación de qué entendemos al final del camino como ese reconocimiento. Pero yo creo que es muy fácil, ¿verdad?, entender que yo como persona no puedo depender de la voluntad de unos cuantos legisladores y legisladoras que se sientan a ver si legislan sobre la vida o sobre la salud. A mí me tiene sin cuidado si ellos quieren reconocer el derecho a la salud porque yo lo tengo por solo ser humano. Igual que otros derechos fundamentales, el consentimiento informado está en la misma condición. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que nosotros entenderemos como ese consentimiento informado? Y aquí a veces pasa un poquito como la farmacovigilancia. Ahora yo escuchaba atentamente la conferencia y yo creo que hay un temilla ahí que se ha quedado, que por ahí se lo comenté a alguien allá atrás, y es que más que los sistemas locales de farmacovigilancia, si algo debemos estar trabajando es el sistema regional de farmacovigilancia, el que Comisca está promoviendo, donde los datos pueden ser regionales y donde toda la persona tiene derecho a ver lo que se está reportando en todos los países de la región, de manera que podamos
hacer fiscalización ciudadana de esos datos. Bueno, ¿qué es el consentimiento informado? Al final del camino nos pasa un poco como esta foto que está acá, ¿verdad? Si no lo operamos de inmediato puede sufrir daños irreparables, pero primero necesito que me llenen unos formularios. O sea, se nos vuelve tan complicado entender el consentimiento informado, particularmente porque no todos, ¿verdad? No todos y todas tenemos la dicha de poder entender un poco más las diferencias de los medicamentos, de los tratamientos. Si ha sido complicado, un tanto más complejo es tratar de entender la diferencia entre biosimilares, biotecnológicos originales, los estudios que se tienen que presentar y etcétera, etcétera, que ya por ahí el doctor Castañeda les ha hablado con mucha propiedad. Entonces, entender esta parte es clave porque uno no puede decirle al paciente solamente usted tiene derecho a que se le respete el consentimiento informado. Cuando está ahí en las cuatro paredes del consultorio médico, a solas con el médico, de cómo me como eso, ¿verdad? ¿Cómo es que se traduce eso en una realidad? Entonces, sucede en este tema lo que en otra serie de campos también nos ha sucedido, y es que necesitamos el apoyo de las organizaciones, de los líderes de pacientes, para que el paciente cada vez más se empodere de la información y pueda usar la información a su favor, de frente a un médico, de frente a un profesional de salud, que posiblemente en algunos casos deja de lado sus estamentos más básicos sobre lo que es verdaderamente prescribir aquello que el paciente ocupa, porque tiene atrás una institucionalidad que le limita groseramente el acceso a una serie de terapias o tratamientos. Y en el campo de los biológicos biosimilares nos está pasando a cada rato. Nos está pasando, empezando porque los cuadros básicos nuestros ha costado que entren los biológicos originales, no así como la velocidad que se está observando para que entren biosimilares de dudosa procedencia. ¿Verdad? La misma situación de cuando intentan entrar los genéricos buenos está bien, pero cuando son genéricos de mala calidad, ahí sí uno ve una serie de carreras para que entren, pensando únicamente en una supuesta economía a escala que al final del camino, a lo largo del tiempo, se convierte en algo más caro para el sistema de seguridad social. Algunos acercamientos iniciales. Me tengo que quedar aquí porque me tienen sentenciado que no me puedo mover de esta zona, aunque yo que soy profesor universitario, me encanta andar hablando con los estudiantes, participando con ellos y hacer más participativa la cosa, así es que voy a ver cómo me sujeto acá, ¿verdad? Me disculpan si me ven aquí como muy levantadito y todo eso, no me gusta tampoco, pero bueno, vamos a la cuestión de protocolo. Hay un tema de eficacia general sobre el reconocimiento de este derecho. Aquí recuerdo un antecedente y es por lo menos un antecedente que marcó un antes y un después en Costa Rica, que es un caso que comentaré posteriormente. Cuando allá en el 2013 se gana un caso en la Sala Constitucional sobre consentimiento informado, de lo primero que hizo la Seguridad Social fue decir que esa sentencia solamente era para el caso particular de unos cuantos pacientes y para un solo tipo de medicamento. Entonces eso es como decir, esto es un derecho fundamental únicamente para los de cáncer, pero los seres humanos de artritis y los seres humanos de otro tipo de padecimientos no tienen el mismo derecho. No, hay un tema de eficacia general. El consentimiento informado es un derecho para todo ser humano. O sea, no hay distinción, tan básico como cualquier derecho fundamental. El derecho al trabajo, el derecho a la paz, el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, todos los seres humanos tenemos derecho a ese cúmulo de principios enunciados fundamentales del ser humano. Por ende, aplica a todas las personas, sin distingo absolutamente de nada, porque es la misma cuestión de principio fundamental del derecho fundamental, en el sentido de que
usted sea negro, chino, cafecito, marroncito, como quiera, que viva en donde sea que viva, tenga la orientación que quiera tener, usted tiene lo que todos ocupamos, es un ser humano. Y al ser humano no caben distinciones de ningún tipo. Entonces aplica a todas las personas. ¿Cuáles personas? Bueno, en el caso que nos ocupa, a las personas que van a recibir un tratamiento por primera vez o que estando recibiendo un tratamiento se les puede modificar o cambiar ese medicamento. Y a esto me refiero, y ahora hacía también el comentario cuando escuchaba el 105 de Panamá, que si yo estoy recibiendo un medicamento que obviamente tiene un principio activo como todos, también tiene un nombre de marca. Y entender, aunque esto cuesta que lo comprenda la Seguridad Social, que no es lo mismo el producto que produce determinada compañía innovadora al producto biosimilar que produce otra compañía. No es lo mismo el innovador sintético de X compañía al genérico que produce otra compañía. Por más estudios de comparación, por más estudios de biosimilitud, por más estudios de lo que usted quiera, nunca es una cosa igual a la otra. Y entonces, desde esa óptica, no cabe, en el caso de la posible cambio o modificación de un tratamiento, tampoco en ese sentido cabe alguna distinción. El consentimiento informado también es un acto médico, es un acto clínico, es un acto al final donde un profesional en medicina con su paciente discuten acerca del tratamiento y las posibles variaciones de ese tratamiento. Y hay, por ende, una obligación de un respeto profundo hacia ese paciente de decirle todos los posibles riesgos y los beneficios de un tratamiento o de una intervención. Esto es como cuando compramos una póliza. Usted va a comprar una póliza contra incendios de su casa. A usted le advierten, ¿verdad?, qué cubre la póliza y qué no cubre. Usted sabe a qué puede ir con el pago de la póliza. Pues bueno, si eso lo hacemos con cosas que sí nos afecta, pero no en cuanto a la integridad del cuerpo humano, con mucho más razón yo necesito saber que la pastillita que me voy a tomar, que el biológico que me van a colocar, cuáles son los posibles riesgos a los que me voy a exponer. Y hay riesgos de riesgos. Todos hemos pasado alguna vez porque tomamos una medicación y empezamos a sentir, empezamos a experimentar algo que no venía sintiendo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando finalmente hallaron el medicamento que yo tomo para controlarme la presión alta, que uno de los 5 o 6 que probé me mandó a emergencias del San Juan de Dios a las 3 de la mañana con el ritmo aceleradísimo, ¿verdad?, a punto de darme un patatús, ¿verdad? Y cuando me mandaron ese medicamento no me advirtió el médico que me podía dar taquicardia, que me dio y brava. Y llegando al Hospital México, empezamos a buscar, porque yo le digo a la médica, ayúdeme a encontrar los efectos adversos, porque creo que ahí puede estar la respuesta. Y efectivamente encontramos que ese que tomaba, un efecto adverso era taquicardia. Obviamente de inmediato me lo quitaron. Riesgos. Porque aquí no es una póliza para la casa, aquí es mi cuerpo el que está siendo expuesto. Y si no me advierten los riesgos, si no me dan la información entera de esos riesgos, puedo pagar con mi propia muerte. Riesgos y beneficios. Avanzamos acá un poquito porque por aquí vi que me pusieron un tiempo limitado, ¿verdad? Esperemos alcanzar ese tiempo. Lo otro es, dentro de estos alcances preliminares, la expresión de la autonomía
que también puede ser revocable. Un caso muy simple puede ser que yo autorizo que me hagan una operación para corregirme un problema en la vista y entrando en sala de operaciones yo revoque el consentimiento informado que di. No, ya no me quiero operar, la verdad es que aunque la probabilidad de que salga mal es 1 en 1.000.000, pues sí, puede ser que sea el 1, ¿verdad? Entonces, mejor no me la juego. En el último momento se arrepiente y revoca el consentimiento informado. Pero es un acto autónomo. Es el paciente solito el que decide, ¿verdad? La autonomía de la voluntad decide tomar o no tomar el tratamiento, aceptar o no aceptar el cambio. Por ende, esto tiene que ver con una fundamentación de la autonomía o la autodeterminación del ser humano. Si nosotros tenemos algo que es preciado, es la libertad de escoger lo que nos dé la gana. Todo. Si usted quiere ir con Chivas o con Monterrey, con ese irá. Si usted le gusta trabajar a la hora que le guste trabajar, es decir, usted todo aquello que quiera escoger, y como muy bien dice Julio, ¿verdad? Eso sí, salvo aquello que violente la libertad del otro, básicamente. Usted es libre de hacer todo aquello hasta que usted se mete en el derecho y la libertad del otro ser humano. Es decir, ahí entran una serie de impedimentos que obviamente hay que reconocerlos. Todo aquello, dice alguna norma, que altere el orden público, etc. Pero en general usted es libre, usted tiene la capacidad, la autodeterminación de escoger su religión, si quiere tener religión, su esquema político, si quiere andarle a algún partido político, sus creencias, sus ideas de lo que usted quiera, y nadie tiene por qué decirle, usted no tiene por qué tener esa filosofía de vida o esos criterios políticos. Al paciente se le tiene que dar el espacio para que él racionalmente valore y decida. Y ahí nuevamente la tarea fundamental de muchas organizaciones de pacientes de educar al paciente para que tenga esa capacidad de raciocinio, porque el común de los pacientes no comprenden lo que el médico le está prescribiendo. Parte, y está bien, parte de ese creer cultural de que el médico es el que sabe y si él me prescribe eso es porque es lo que necesito. Y no necesariamente es así, pero para que usted pueda ejercer racionalmente ese derecho, usted ocupa conocer, estar educado. El gran reto de las ONGs, educar al paciente. Bueno, y también de los medios de comunicación, como hay periodistas, ¿verdad? Acá, y los medios de comunicación, de tratar de ayudar a educar a la sociedad sobre estos temas. Y la personalización y la humanización del tratamiento. Ya el paciente no es un número más, es ese ser humano que se sienta, al que yo le tengo que explicar los alcances de un tratamiento, de un cambio de tratamiento, que él se sienta que es escuchado, que él sienta que su criterio vale y que su decisión final es la que va a decir si se acepta o no se acepta el tratamiento. Por ende, el consentimiento informado no es una graciosa concesión del Estado, no es si quiero o no quiero. Es que estamos hablando de un derecho fundamental y usted me lo tiene que respetar. Vamos a avanzar entonces por acá, al final del camino entonces vamos a decir que el consentimiento informado refiere, como de por sí debería suceder, pero no es así, a un trato humano, a una calidad de servicio que normalmente no se ve, a una calidad por la que se paga, ¿verdad? Porque no olvidemos que nuestras seguridades sociales al final del camino sale de nuestros bolsillos. Tampoco es que nos regalan nada, sale de nuestros bolsillos. Al más alto estándar de calidad.
Y esto yo siempre lo relaciono, como yo pasé mucho tiempo por la Contraloría General de mi país, cuando hablamos de la eficiencia y la eficacia del gasto público, y cuando nuestras seguridades sociales compran lo barato, que es una cochinada porque es más barato y le alcanza para mucha gente, eso es un delito, eso se llama malversación de fondos, eso tiene sanciones penales, porque los fondos públicos se invierten en cosas de calidad. Al poder denunciar, por ende, lo que no es calidad, el consentimiento informado le permite no aceptar algo que no reúne los criterios de calidad y a que se tomen medidas fuertes cuando esa calidad no se cumple. Claro, a veces hay casos lamentables de que esas denuncias parten cuando ha habido muertes de pacientes o afectaciones en la salud de los pacientes. El sustento, como he dicho, convencional, tiene un origen bastante largo en la historia. Ustedes recordarán aquella terrible historia de los nazis, ¿verdad? Y todo lo que pasó con la población judía. Bueno, pues mucho de lo que sucedía en los campos de concentración eran experimentaciones humanas no autorizadas por nadie, donde muchos niños y muchas mujeres y hombres fueron tomados como objetos para estar experimentando drogas. El tema de la guerra mundial que hubo y todo el exterminio que hubo, tiene dentro de esas cosas terribles de la historia por la cual deberíamos sentir la mayor vergüenza como seres humanos, que muchísimos seres humanos fueron tomados como animales para estar experimentando. Desde ese grave precedente surge el primer elemento que entroniza el consentimiento informado. Ningún ser humano puede ser tocado si el ser humano no expresa su voluntad de que se experimente con su cuerpo. Y ahí nace el Código de Ética Médica de Nuremberg de 1947. Y de ahí empiezan a surgir otra serie de normativas como la Declaración de Helsinki, la Declaración de Lisboa, la Convención de Oviedo, la Declaración Universal de Derecho Bioético y Derechos Humanos, 2005. Siempre que hablemos de consentimiento informado, este es el origen. El primer origen, las primeras fundamentaciones de este derecho, viene desde esa terrible historia del ser humano, que después fue migrando, fue cambiando hasta que hoy en día, pues tendremos que luchar en nuestros países, pero hoy en día la realidad que vivimos no es ni comparable a aquellos momentos. Con todo, y que yo reconozco, ¿verdad? Porque nos ha pasado y a cada rato se lo enfrenta a más de una autoridad pública, que a veces nuestras seguridades sociales compran medicamentos con dudas altísimas de si han reportado y han cumplido con los estudios para dárselos a los pacientes a ver cómo reaccionan. Alguna vez una jerarca de un ministerio de salud me contestó en la cara: nadie ha reportado que tiene efectos adversos, nadie ha muerto. ¿Ah? Entonces obviamente la reacción es: ¿usted espera que haya un muerto para decir que el medicamento no es de calidad? Y nuestros países pueden dar mucha historia de eso. Llegamos rápidamente a un repaso por los países. Dominicana tiene cualquier cantidad de normas en la Constitución política sobre el derecho a la vida, sobre la dignidad humana, sobre la integridad personal, sobre la conciencia y culto, sobre los servicios de calidad. Es decir, su Constitución tiene un elenco de derechos que, aunque nos ayudan, nos hace afirmar que Dominicana no tiene a nivel constitucional el consentimiento informado reconocido. Su Ley General de Salud 4201, el Código de Ética Médico del Colegio de Médicos, la Ley VIH y SIDA, el Código para la Protección de los Derechos del Niño, la Ley de Salud Mental, la Ley sobre Donación de Órganos y la Ley General de Protección
de Derechos del Consumidor o Usuarios, la 35805. En todo este cuerpo normativo, a nivel de ley, casi todo usted encuentra algo de lo cual usted puede interpretar, no leer, interpretar que el consentimiento informado lo tiene que dar la persona, ¿verdad?, el paciente, que es objeto de un tratamiento médico. En la Constitución Política, un derecho que está reconocido es la integridad personal. Mi cuerpo, la integridad de mi cuerpo se respeta. Bueno, y cualquier medicamento ya sabemos que provoca alteraciones en esa integridad del cuerpo. O sea, provoca un efecto terapéutico. Interviene, hace reacciones, provoca una serie de efectos terapéuticos que me van a tratar de llevar o paliar la enfermedad que estoy sufriendo. Dice el inciso 3 del 42 que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos. Eso existe, la parte experimental. Pero también dice, y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Cuando habla de procedimientos, ahí la historia cambia un poco. La norma 53 que habla de los servicios de calidad y que cuando el servicio de calidad provoca una afectación en el paciente, esta persona puede reclamar daños y perjuicios por las lesiones y los perjuicios que ha sufrido. Cualquier paciente, por si no lo hemos visto, cualquier paciente por consumir un producto medicamentoso que le provoca una afectación a su salud, sepa que puede demandar al Estado por responsabilidad objetiva. Y el Estado tendrá que pagarle y repararle civilmente por el daño que le ha provocado. También tiene la norma de Ley General de Salud que es derecho de la persona no ser sometido a un tratamiento médico o quirúrgico que ponga en grave riesgo su vida. Lo del grave riesgo, ¿verdad? Desde que un farmacéutico me dijo que hasta una aspirina puede tener algunos incipientes que le pueden provocar la muerte, pues desde la aspirina hasta cualquier medicamento puede ser un grave riesgo. Y también hay un caso en Dominicana, a diferencia de los demás países, en Dominicana y en Costa Rica, sí encuentro que hay un caso en la Corte de Justicia Dominicana del año 2015, donde se resolvió que la calidad en la información relacionada con el procedimiento quirúrgico que va a tener la persona es parte del derecho fundamental de esa persona precisamente para aceptar someterse al procedimiento quirúrgico. Hay un avance ahí. Lo que pasa es que el consentimiento informado en esta sentencia, que es la única que encuentro en Dominicana, me limita el consentimiento informado a una intervención quirúrgica. Y ahí tenemos un problema. No es que no haya que hacerlo. Cualquier persona que va a ser operada ocupa dar su consentimiento informado. Llegamos al país de Alma, Guatemala, y ahí poco es lo que encontramos. Hay una normativa emitida por el Ministerio de Salud para el campo de la investigación en seres humanos. Por ende, es una norma que está dentro de los procedimientos de experimentación, no es una norma general. Pero aún y con eso, tiene una redacción que se presta para hacer una interpretación que ayuda a defender el consentimiento informado en Guatemala. Dice, al enfermo le asiste el derecho de estar informado acerca de su padecimiento, sobre la propuesta de tratamiento y terapias alternativas, riesgos y probabilidades de resultados adversos para tomar una decisión afirmativa. ¿Ok? Entonces por lo menos me coloca
la indicación de que la propuesta de tratamiento yo la tengo que conocer, saber sus riesgos y tomar una decisión afirmativa o negativa. Yo agregaría eso. Y el 94 constitucional que tiene el derecho a la salud. Pero eso es lo único que encontré en Guatemala. Por lo menos es un acuerdo ministerial. La situación de Honduras es un tanto más complicada, porque lo único que encuentro es en el Código de Ética del Colegio de Médicos. Es decir, es una norma de los médicos, que tendrá alguna eficacia para efectos del colegio profesional y de sus médicos. No es una norma que yo se la pueda poner de frente al ministro de Salud o a los que manejan la seguridad social o al presidente del país o a los diputados. Es decir, no tiene ni rango de reglamento, ni de decreto, ni de ley. Y el 145 constitucional que habla del derecho a la salud. El Salvador está un poquito mejor. El Salvador tiene la norma constitucional del derecho a la salud y tiene una ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Y en el artículo 33, inciso B de esta norma salvadoreña, dice que uno de esos deberes o derechos es explicar a los pacientes y usuarios de forma clara, concisa y detallada sobre la enfermedad o padecimiento que adolezca y su diagnóstico, tratamiento, medicación, duración y posibles efectos secundarios. Más adelante el artículo 5, inciso C, dice que es parte también de esto que en los requisitos mínimos que debe contener el documento para otorgar el consentimiento informado está todo el asunto de los procedimientos médicos, quirúrgicos y de investigación. Pero bueno, ahí nos quedamos, es lo que hay. Nicaragua tiene dos normas en la Ley General de Salud. También habla de que el paciente tiene el derecho a hacer de forma previa su expresión de voluntad del procedimiento o tratamiento. Usa las dos palabras, tratamiento o procedimiento, esto es clave, ¿verdad? Reitero, no es lo mismo el procedimiento quirúrgico al tratamiento médico que se le va a dar al paciente. Y finalmente Panamá. Bueno, no, perdón, falta Costa Rica, y no puedo dejar afuera a Costa Rica, ¿verdad? Obviamente, me matan por aquí todos los compañeros y compañeras de Costa Rica. Y Panamá. Panamá tiene una ley 68 de derechos de pacientes que tiene su propio reglamento, el 1458, y dice la norma 16 que bueno, cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre tras haber sido previamente informado de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2 de esa ley. Dicho consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasores y en general cuando se realizan procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes notorios y previsibles. Es decir, el problema de Panamá es que la norma de derechos de pacientes cree que el consentimiento informado es únicamente para intervenciones en el cuerpo, es decir, operaciones. La norma 17 aún así lo mejora. La norma 17 de esta ley dice: el documento de consentimiento debe ser específico para cada procedimiento de diagnóstico o terapéutico. Nuevamente, los conceptos, ¿verdad? Si por algo nos caracterizamos los que decimos que somos abogados, es cuando agarramos las normas y empezamos a leer palabra por palabra y buscamos los significados de las palabras. Y he ahí una anotación fundamental para defender este derecho en cada país. No es lo mismo procedimiento que tratamiento. En el término tratamiento es que nos tenemos que agarrar para hacer ver que el consentimiento informado es tan igual que una intervención quirúrgica, porque tratamiento es todo aquello que me va a prescribir el médico, pues para tratar mi padecimiento. Y Costa Rica.
Tampoco es que tiene mucha cosa Costa Rica. ¿Ah? Ahí lo que ha sido realmente un ícono es la sentencia constitucional que en gran parte se logra por varias organizaciones y fundamentalmente por nuestra amada Cintia Solano. Está la Constitución Política, el Código Civil. El Código Civil, como todos nuestros países, es esa norma que existe hace años de años, ni habíamos nacido. Son las primeras regulaciones donde se establecen los derechos y libertades de las personas. Y en esa norma que está ahí viejísima, que había que desempolvar, resulta que me he encontrado una norma súper interesante para defender el consentimiento informado. Dice el artículo 46 del Código Civil: toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o las otras medidas relativas a la salud pública. Casualmente en esta norma, que fue emitida muy antes de la Ley General de Salud, incluso muy antes de la Constitución Política costarricense del 49, ya el Código Civil tiene claramente indicado que la persona puede negarse a un tratamiento médico. El Código de Familia habla también del término tratamiento en el 144. La Ley General de Salud también habla de que nadie puede ser sometido a un tratamiento médico o quirúrgico que implique un grave riesgo. El Código de la Niñez y la Adolescencia. Y bueno, la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios de Salud, que habla también en el inciso C del artículo 2 de que hay derecho a recibir la información necesaria y con base en esa información que me da el médico, brindar o no la autorización para que se me administre un determinado procedimiento o tratamiento médico. Y como he dicho, la sentencia de la Sala Constitucional del 2013, la 15.485, donde la Sala entroniza el consentimiento informado. Eso para Costa Rica. Por ende, nuestra fotografía como región es bastante complicada. O sea, hay normas, he dicho. Algunos países, como por ejemplo Honduras, carece de una norma expresa de consentimiento informado, es cierto, pero hay que construirla de lo poquito que hay, el código ético de los médicos. Nicaragua, también anda muy pobre la situación, no hay una norma expresa, aunque sí hay alguna base legal en la Ley General de Salud que permite desde eso construir el sustento. Guatemala, nuevamente, carece de una norma expresa y de las normas que cité, que son muy poquitas, se puede construir la base. El Salvador, hay alguna base legal. El Salvador tiene un poquito más que los anteriores países que he citado, pero hay que construir, hay que interpretar, ¿verdad? Y el asunto es que ustedes ya saben, ¿verdad? Que si yo me pongo aquí a discutir conmigo mismo, como yo tengo la deformación de ser abogado, ni yo me pongo de acuerdo. Si pongo 2 o 3 abogados, peor la cosa, ¿verdad? Y si algo tiene expertos nuestros sistemas de seguridad sociales, son un montón de abogados que enredan las cosas y al final las ONGs y los pacientes salen trasquilados. Entonces, por eso es que ocupamos que esa poquita base legal, por interpretación, pero particularmente por poner sobre la agenda legislativa de congresos o de senados una normativa sobre el consentimiento informado, es urgente. Es urgente. Y aquí les adelanto un poco qué hay que hacer para implementar este derecho. Pues hay que hacer una legislación modelo que existe, y existe a partir de ¿qué? A partir de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, que es lo que vamos a analizar de seguido y ya casi entrando a la parte final, por aquello. Bueno, no me saquen la tarjeta amarilla, ¿verdad? Costa Rica tiene normas dispersas, pero por lo menos tiene una sentencia constitucional.
Y eso significa que en el caso de Costa Rica, lo que diga la Sala Constitucional es erga omnes, vinculante para todo mundo. Pero sucede lo que realmente siempre es una situación precaria en la defensa de derechos de los pacientes, que en la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica, si algo les encanta hacer es olímpicamente incumplir las cosas. Y entonces hay que estar encima y encima para que se cumpla. Y Panamá pues tiene también un grupo de normas, pero hay que construir la defensa del consentimiento, del rejuntado de normas y de la interpretación. En síntesis del marco normativo, nuestros países no gozan de un marco constitucional ni legal claro, preciso y completo sobre el consentimiento informado. Nuestros países en tal sentido deben planificar un proceso que permita generar un marco positivo, es decir, regulatorio. He dicho que el derecho existe y que no hace falta que una ley me lo diga, pero para implementar el derecho lamentablemente ocupamos que haya claridad en la norma para no toparme un abogado leguleyo que me interprete que no tengo derecho a cierta cosa, ¿verdad? Porque ahí donde está el vacío, la trampa, lamentablemente caen en interpretaciones que terminan por denegar el derecho fundamental. Esto no quita generar un primer precedente usando la fuerza del derecho convencional, es decir, tenemos que avanzar, además de que hay que poner sobre la mesa de cada país, avanzar en normativa sobre consentimiento informado, en llevar un primer precedente de ser necesario, agotando las vías internas, pero si se agotan las vías internas, elevarlo a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos para que nos permita llevar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Fundamentales. Voy a avanzar en esto para caer precisamente en esto que les estoy diciendo. Bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando se interviene el cuerpo humano, procedimiento quirúrgico, intervención, tratamiento, diagnóstico. No nos podemos perder en los conceptos. Y para poder finalmente clarificar el asunto, está lo que ha dicho la Corte Interamericana, que aquí sí es cierto que ninguno de nuestros países puede decir que no la reconoce, que no existe y que le vale un comino. No, no, no. Si nuestras salas constitucionales y nuestros tribunales y nuestros ministros creen que con denegar ellos en el país un derecho ya se salieron con la suya, no. Porque podemos llevar una denuncia contra esas personas por la vulneración a este derecho a nivel de los jueces de derechos humanos de la Corte Interamericana. Y resulta que revisando los casos de la Corte, ya la Corte ha resuelto favorablemente para los pacientes el consentimiento informado. O sea, ya hay un caso que tiene que ver con alguno de los países de nuestra región, ya los voy a citar, donde la Corte Interamericana ha sido potente, clarísima, en el alcance del consentimiento informado y cómo los estados miembros de la Convención Americana están obligados a implementar el consentimiento informado como otros derechos fundamentales en los respectivos marcos normativos. Es decir, cuando ustedes propongan en sus países que hay que legislar, que hay que emitir reglamentos sobre el consentimiento informado, pueden perfectamente citar estos casos y decir que es porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo exige.